Sí, muchas gracias. La verdad es que tal vez alguno piense, bueno, tenemos tiempo, el tiempo corto y estamos un poquito perdiendo, pero la verdad es que para mí es muy importante verle las caras, conocerlos, y nos recuerda a todos nosotros que eh, en lo que estamos participando es mucho más que un ejercicio para simplemente adquirir conocimiento, ¿verdad? Nosotros estamos interesados en contribuir al reino de Dios, un reino que está compuesto por personas de carne y hueso, como lo que acabamos de hablar. Y el Señor nos llama pues a mostrar interés y amor los unos por los otros y por eso también quería conocerlos un poco, aunque bueno, obviamente no los voy a conocer profundamente en estos pocos días, pero es un gusto estar con ustedes. Yo preparé unas diapositivas, no sé, voy a intentar compartirlas, vamos a ver. Creo que la verdad es que tampoco estoy tan acostumbrado a usar Meet, pero entiendo de que el botoncito que dice Present Now, presentar, me imagino que eso será lo que comparte. Así que yo voy a ver, déjeme ver si funciona. ¿Okay? ¿Lo pueden ver? Perfecto. Bueno, entonces voy a ponerlo para presentar, a ver si lo pueden ver mejor, ¿verdad? Creo. Ok, perfecto. Ok, excelente. Entonces, yo voy a estar presentando, viendo acá la diapositiva. Como no puedo ver a ustedes como la diapositiva, por favor, si en algún momento yo tengo que parar, no tengan reparo en interrumpirme. Simplemente levanten la voz, levanten la mano. Si no veo la mano, hermano, el pastor Gutiérrez, por favor, interrúmpame. Y si en algún momento yo digo algo que también es un poco diferente al sistema que ustedes tienen para el seminario, por favor no tenga también reparo en corregir. ¿Está muy bien? Entonces tenemos aquí la clase que tenemos nosotros, Historia de la Iglesia Antigua. Vamos a hacer ahora una introducción al curso. Vamos luego también a hablar un poco acerca del contexto histórico en el que emerge la Iglesia y los factores históricos que contribuyeron pues a que tenga el impacto y la expansión tan dramática que tuvo. Ya mencioné eh, que me gradué del seminario Calvino. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta acerca de las cosas que estamos viendo, ahí también tienen en la parte posterior, en la parte inferior de la diapositiva, ven mi correo electrónico personal. Si quieren me pueden escribir ahí cualquier duda, cualquier pregunta. Yo tengo planeado también, después de terminar las charlas, compartirle mis apuntes que van a incluir mayores recursos que los que ustedes encuentran en el sílabo o sumario, no me acuerdo qué término usan para referirse al programa de las clases. Eh, Obviamente, ¿perdón? Sílabo, sí, sí, bueno, entonces en el sílabo, entonces menciono el sílabo porque en el sílabo se dan cuenta, si ya lo vieron, de que en la bibliografía comparto varias direcciones electrónicas donde pueden encontrar muchos de estos recursos en línea, muchos libros. Existe una biblioteca, perdón, una biblioteca virtual en la que se comparten libros y ahí hemos podido encontrar varios que creo que les van a ser útiles. Pero en estos apuntes que he preparado para la clase también agrego otros recursos más y puedo entrar un poco más de detalle de lo que voy a yo hablar con ustedes, ¿no? En vivo. Vamos a tener también tomar un descanso cada rato en estas presentaciones para darles la oportunidad que ustedes hagan preguntas, comentarios, si quieren pues expresar alguna reacción al material. Pasamos entonces déjenme ver.
Me siguen escuchando, ¿verdad? Ok, bueno, entonces hablamos acerca de la descripción del curso, ya pasando a la introducción. Entonces, ellos describo el curso como un estudio reflexivo de los sucesos, personajes e ideas más importantes de los primeros 5 siglos de la historia antigua. Y en un segundo voy a explicar por qué es que hablamos de los primeros 5 siglos y no antes o después, de la Iglesia del Señor Jesucristo desde una perspectiva reformada y evangélica. Entonces, hay varios elementos en esa descripción de los que quiero comentar un poco. Primero, hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia del Señor, la historia de la iglesia. Ahora, si ustedes conocen la doctrina reformada enseña de que la iglesia, de cierta manera, empieza desde Adán y Eva, desde que Dios empieza a llamar a hombres y mujeres a sí mismo para que sean miembros de su comunidad, del pacto. Pero cuando hablamos aquí de la iglesia antigua, no estamos hablando de la iglesia de Adán y Eva o de los patriarcas del Antiguo Testamento. Nos estamos refiriendo a la comunidad apostólica que el Señor Jesucristo fundó, durante su ministerio terrenal, obviamente para la manifestación, el establecimiento de su reino en todas las naciones. ¿De dónde se deriva esto? Pues no, la mera descripción de la iglesia del Señor Jesucristo implica pues la presencia del Señor Jesucristo. Y si bien sabemos nosotros que el Señor en su divinidad es eterno, no tiene principio, no tiene fin, el Señor Jesucristo, como Señor Jesucristo, pues Jesús es el nombre que recibió en su nacimiento por sus padres, Cristo pues Mesías, el Salvador. Él, como Jesucristo, pues tiene un inicio en el tiempo y en la historia. Y entonces cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo y la iglesia antigua, vamos a empezar desde el tiempo del Señor Jesucristo, desde sus apóstoles. Obviamente no vamos a poder nosotros ahondar. Existen clases de seminario dedicadas exclusivamente a sucesos y libros del Nuevo Testamento. Nosotros vamos a pasar de manera bien rápida al Señor Jesucristo y sus apóstoles, el ministerio de ellos, pero vamos a tomarlos como punto de partida. Y desde ahí vamos a llegar, como dije, hasta finales del siglo V. Y por eso es que hablamos acerca de la iglesia antigua. El periodo histórico que se conoce como la antigüedad, también conocida como la antigüedad clásica, se refiere al periodo greco-romano de la historia del mundo mediterráneo, el mundo que está de los países que están, bueno, países usando el término moderno, ¿no? En ese tiempo no había países en el sentido moderno, pero de territorios, naciones, pueblos alrededor del mar Mediterráneo. Entonces, la antigüedad clásica abarca desde el inicio de estas comunidades romanas y griegas en el siglo VIII a.C. hasta la caída de la parte occidental del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros nos vamos a enfocar en los 5 primeros siglos de la historia. Vemos que la antigüedad clásica, visto desde una perspectiva histórica mundial, ya dijimos, abarca desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V. Nosotros, en este curso de historia de la Iglesia Antigua, vamos a ver desde Jesucristo hasta el siglo V, después de Cristo, obviamente. Y la pregunta, pues, ¿no? Que nace, ¿por qué
se considera el fin de la antigüedad en el siglo V después de Cristo. Y es que, como vamos a ver en el transcurso del curso, el Imperio Romano, que es una parte importantísima de esta antigüedad clásica, no solamente vemos el surgimiento de Roma como ciudad, sino también del Imperio Romano. El Imperio Romano en su parte occidental va a desaparecer en el siglo V, va a seguir funcionando como el Imperio Bizantino. Ya vamos a ver cuando hablemos de Constantino, porque tenemos mucho que decir acerca de este emperador Constantino. Constantino va a cambiar la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, a Bizancio, aunque hoy en día es Estambul. Al hacer esto, lo que va a pasar es que el centro de poder va a cambiar de Occidente a Oriente en el mundo mediterráneo. El Imperio Romano como Imperio Bizantino con su centro en Constantinopla va a seguir funcionando hasta el siglo XV después de Cristo. Pero en la parte occidental, en la parte donde está Roma, va a desaparecer, va a derrumbarse el imperio y por las invasiones germánicas. Una vez que esto sucede en el mundo occidental, es que se considera pues el fin de la antigüedad clásica. Y también desde nuestra perspectiva cristiana, el fin de la iglesia antigua y el inicio de la Edad Media. Ahora, cuando hablamos de la Edad Media, la transición entre la iglesia antigua y la Edad Media, también esto nos hace ver de que, si vemos en la descripción del curso, vemos desde una perspectiva reformada y evangélica. Desde la reforma protestante, pues surge en el siglo XVI en reacción al papado, pero todos estos sucesos, estos eventos de la reforma, de la contrarreforma, pasan en este mundo occidental. Yo creo que para que me entiendan mejor, voy a mostrarles un mapa. Me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. ok, aquí está el mapa. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos diciendo. Ahí delante de ustedes pueden ver el mapa del mundo mediterráneo y tienen también el Imperio Romano, ¿verdad? Ven la línea rota en la parte derecha, eso representa la parte oriental del Imperio Romano, la parte del Imperio Este. En la parte del otro lado es donde está Italia, donde está Roma, en la parte occidental, ¿verdad? El cristianismo, la iglesia, que pasa por una edad media, que pasa por una reforma protestante, es el cristianismo de la parte occidental. La parte oriental, Grecia, vemos Constantinopla, ¿verdad? Galacia, Egipto, Alejandría, ahí, todo eso es parte de lo que se llama la parte oriental del imperio, y ellos no pasan por todos estos eventos que nosotros conocemos muy bien, porque aunque somos latinoamericanos y no somos europeos, no somos africanos, no venimos del Medio Oriente, sí somos, ya sea católicos romanos o protestantes, evangélicos, reformados, y como por eso, porque nosotros venimos de estos eventos que ocurren en el occidente, se nos podría denominar cristianos occidentales, aunque no vivimos, como repito, ni en Europa, en el mundo mediterráneo.
Entonces, esto ayuda un poco a entender, la Edad Media se refiere básicamente a lo que le pasa a la parte occidental y esta división entre la antigüedad y la Edad Media también es algo que eh, nos concierne a nosotros para la historia de la iglesia desde nuestra perspectiva. Si uno le pregunta a un cristiano de Constantinopla que describa la historia de la iglesia, ellos no van a pasar realmente por una edad media como lo pasa el cristianismo occidental. Entonces, esto es un poco para que entiendan la división de los tiempos, de los periodos, de las épocas, del enfoque que vamos a tener nosotros en nuestro curso. Y pues ahora la pregunta obvia sería, ¿por qué es que debemos estudiar la historia de la iglesia antigua, verdad? Antes de que hablemos de las razones para nuestro curso, quiero darles la oportunidad para que tal vez alguno de ustedes haga alguna, tal vez una pregunta para que aclaremos lo que acabamos de decir hasta este momento, la división entre la antigüedad, la Edad Media, la iglesia en este tiempo, la división entre Occidente y Oriente. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes, hermanos? Parece que todo muy claro, así que vamos a seguir. Seguimos adelante. Bueno, entonces, ¿por qué debemos estudiar la historia de la iglesia? Eh, Alguno de ustedes mencionó el conocimiento propio, ¿no? Tal vez no usaron esas mismas palabras, pero ¿por qué debemos conocer la historia de la iglesia antigua? La iglesia es una familia espiritual muy antigua, en la que para bien o para mal las generaciones pasadas han influenciado profundamente al presente. Esto no debería sorprendernos, ya que lo mismo ocurre en la vida, en nuestra vida cotidiana. Me guste o no, lo que mis antepasados hicieron ha tenido un impacto importantísimo en mi vida. Por ejemplo, yo ni siquiera existiría si mis padres no se hubieran unido en un momento exacto. La manera en la que hablo se debe en gran parte a que mis padres hablan de esa forma y ellos por su parte aprendieron de sus propios padres a hablar de esa manera. Muchas de las costumbres que tengo en mi hogar hoy en día las aprendí de niño porque esas eran las costumbres que mis padres aprendieron de los suyos. Si nos ponemos a pensar, debemos concluir que gran parte de lo que somos es el resultado de las acciones y decisiones de nuestros antepasados. Por lo tanto, el conocer la historia familiar nos ayuda a conocernos a nosotros mismos de manera más profunda. Conocer a nuestra historia familiar nos ayuda a entender por qué pensamos como pensamos y por qué actuamos como actuamos. Bueno, si no totalmente, al menos en gran parte. Y lo mismo ocurre con nuestra historia espiritual. Las iglesias de hoy en día son en gran parte el resultado de las decisiones y acciones de las iglesias de ayer. Y como ya dijimos, la iglesia antigua es la raíz de todas las iglesias hoy en día. Eh, pero además de ayudarnos a entender quiénes somos y por qué nuestras iglesias son lo que son, el estudio de la historia nos puede también ayudar a fortalecer la salud espiritual de nuestras iglesias. Al conocer nuestro historial familiar, podríamos también reconocer nuestras fortalezas y debilidades y tomar las medidas necesarias para compensar nuestras carencias. Una vez más, algo similar ocurre en nuestra vida cotidiana. Cuando yo acudo a un nuevo médico, el doctor nos pide que describamos el historial médico de nuestra familia para saber qué enfermedades tuvieron nuestros padres y abuelos y consecuentemente a qué males tenemos nosotros cierta propensión. Si, por ejemplo, muchas personas en mi familia murieron por un ataque al corazón, yo debería esforzarme en cuidar ese órgano vital comiendo de manera saludable, ejercitándome,
De manera similar, diferentes iglesias tienen diferentes fortalezas y diferentes debilidades. El conocer nuestro historial eclesiástico nos ayudaría a identificar nuestras propias fortalezas y debilidades para tomar así los pasos necesarios para fortalecer la salud espiritual de nuestras iglesias. Como advirtió el ensayista español George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Otra manera en la que el estudio de la historia de la iglesia nos puede ayudar a fortalecer la salud espiritual de nuestra iglesia es introduciéndonos a los grandes maestros que Cristo ha regalado a su iglesia a través de la historia. Si tienen sus Biblias ustedes delante de ustedes, si me acompañan, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 4. El libro de Efesios, capítulo 4, vamos a ver lo que dice en el versículo 7 del 11, capítulo 4, versículo 6, del 11 al 15. ¿Verdad? Voy a leer yo, la traducción que voy a usar es la Nueva Versión Internacional, dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esto es lo que dice el 7. Luego en el 11, Pablo agrega: Él mismo, hablando de Jesucristo, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, este pasaje es muy conocido en nuestras iglesias evangélicas y reformadas, pero normalmente, al menos en las iglesias evangélicas, su aplicación se limita al contexto actual. Según lo que solemos escuchar, Cristo regala maestros a la iglesia hoy en día para la edificación de todos los creyentes. Pero esto es obviamente innegable, no se puede debatir. Pero Pablo escribió este pasaje hace 2000 años. O sea que si creemos que Cristo sigue administrando estos dones hasta el día de hoy, debemos reconocer que Cristo ha estado regalando maestros dotados por su Espíritu a través de todos estos 2000 años. En otras palabras, incalculable de 2 milenios repletos de enseñanzas sumamente edificantes. Y el estudio de la historia nos puede ayudar a descubrir otro beneficio del estudio de la iglesia. Se puede deducir del mismo pasaje que ya hemos leído de Efesios 4. En el versículo 13, Pablo señala que Cristo otorga a la iglesia estos dones de enseñanza con el fin de que, dice, todos lleguemos a la unidad de la fe. Hoy en día existe una gran variedad de iglesias. No solo están las iglesias griegas, ortodoxas, ¿no? la católica romana, las protestantes, evangélicas, sino que dentro de las evangélicas también hay muchas divisiones, ¿no? Hay bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, etcétera, etcétera. Y una de las maneras principales en que todas estas diferentes iglesias se distinguen del resto es por sus creencias particulares, ¿no? Lo que una cree y no cree la otra. Pero a pesar de estas diferencias doctrinales, todas ellas se consideran cristianas. Bueno, el estudio de la historia de la iglesia nos ayuda a identificar las creencias más básicas que todos los cristianos han tenido en común a través de los siglos. A su vez, este descubrimiento nos puede ayudar
es decir, doctrinas, creencias que unen a todos los cristianos de las doctrinas secundarias, es decir, las creencias que distinguen a un tipo particular de cristianos del resto. Y de esta forma, la historia, el estudio de la historia nos ayuda a alcanzar la unidad de la fe que Pablo nos llama a manifestar en Efesios 4. Ahora, por si lo mencionado hasta ahora no fuera suficiente, Efesios 4 también sugiere otro beneficio del estudio de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo explica en el versículo 14, dice así, o sea, es decir, después de alcanzar la unidad de la fe, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. El estar cimentados en la fe que la iglesia ha confesado y proclamado a través de todos los siglos nos puede ayudar a resistir las corrientes ideológicas de cada generación. Para bien o para mal, cada etapa de la historia tiene sus propias tendencias. Mucho de lo que nosotros pensamos y hacemos hoy en día es una reacción a los errores de la generación anterior. Y lamentablemente es muy común, incluso dentro de la iglesia, que nuestro celo por evitar ciertos errores nos lleve a cometer los errores opuestos, llevándonos de un extremo al otro. Pero a través de todos estos cambios de pensamiento, el conocimiento de la fe histórica de la iglesia, de la fe que la iglesia ha confesado a través de todos los siglos, puede servir de ancla para nosotros. Entonces, pero aparte de la salud y estabilidad doctrinal, salud espiritual, estabilidad doctrinal que el estudio de la iglesia nos puede dar, la inspiración devocional es otro beneficio que se puede derivar del estudio de la historia. Después de citar el ejemplo de muchos héroes de la fe que lograron grandes proezas con la ayuda del Señor en el transcurso de la historia bíblica, en el capítulo 11, Hebreos 12, concluye estas palabras. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero como nosotros ya aclaramos, la historia del pueblo de Dios no terminó de escribirse con el último libro de la Biblia. Además de los muchos testimonios de héroes bíblicos, tenemos el testimonio de las hazañas espirituales que Dios ha seguido realizando en la vida de sus santos en estos 2 milenios que han transcurrido desde la conclusión del canon bíblico hasta nuestros propios días. Entonces, el tesoro de riquezas espirituales que el estudio de la historia de la iglesia ofrece no se limita a las enseñanzas de grandes maestros, sino que también incluye las vidas sumamente inspiradoras de mártires, misioneros y reformadores que fueron fieles a Cristo hasta el fin y cambiaron el mundo. Vamos a pasar a razones especiales para el estudio de la iglesia antigua, pero antes de pasar a ello quiero asegurarme que me sigan escuchando, que estén ahí. ¿Alguna pregunta, comentario, reacción a lo que he dicho hasta este momento? Cualquier persona. Muy bien, seguimos entonces. Hasta el momento he mencionado razones de por qué, razones generales de por qué estudiar la historia de la iglesia en general, ¿no? Todas estas razones que yo he mencionado podrían aplicar a cualquier etapa, era, periodo de la iglesia, pero podríamos agregar a lo que ya he dicho algunas razones especiales para el estudio de la iglesia antigua en particular. Y
Bueno, empezamos con el hecho de que podríamos decir de que desde en cierto sentido, la iglesia antigua es la madre de todas las iglesias. Eh, Ustedes ya, cuando les mostré el, el mapa del Imperio Romano, pudieron ver la división. Una vez que el cristianismo se expande y se comienzan a formar diferentes versiones y hay divisiones entre la iglesia, eh, comienza a crearse esta variedad y ya no todas estas ramas del cristianismo tienen la misma relación la una con la otra. El ejemplo tal vez más claro es que mencioné que nosotros somos cristianos protestantes. Como protestantes nosotros reaccionamos a la Iglesia Católica Romana. Pero ya hemos visto que la Iglesia Católica Romana es simplemente el cristianismo que se formó en la parte occidental del imperio, la parte eh, eh, oriental, son lo que forma hoy en día la ortodoxia griega, y nosotros no venimos de ellos de la manera en la que venimos de la Iglesia Católica Romana. Entonces, eh, ¿para qué menciono esto? ¿Verdad? Porque cuando hablamos de la Iglesia antigua, estamos hablando de la Iglesia que da vida, que da pie a todas esas otras formas del cristianismo que desarrollaron antiguamente, ¿verdad? Eh, Aparte de eso, podemos ver también que es justamente en este tiempo de la iglesia antigua que se forma el canon bíblico. Entonces, esto es de suma importancia para nosotros, como protestantes, cristianos protestantes evangélicos, que creemos que la Biblia es totalmente inspirada, que es inerrante, que es la palabra de Dios. Bueno, lo que vemos también en el estudio de la historia es que la Biblia no cae del cielo como tal, ¿no? La Biblia es una colección de libros que fue justamente formada en el transcurso de varios siglos, coleccionada, digo, ¿no? Obviamente fue escrita por los apóstoles o socios de los apóstoles y se terminó para el fin del primer siglo, pero lo que vemos, lo que vamos a ver es que diferentes libros de la Biblia fueron escritos a diferentes comunidades. Pablo le escribe a los corintios, ¿verdad? Luego le escribe a los romanos, tesalonicenses. Él no le escribe toda la Biblia a todos de manera igual. Entonces, cuando termina el primer siglo, diferentes iglesias van a tener diferentes documentos que formarían el Nuevo Testamento, pero en ese momento ninguna tiene toda la Biblia completa como la tenemos nosotros. Ciertamente no todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces el estudio de la iglesia antigua es especial porque también nos ayuda a descubrir cómo es que se formó el Nuevo Testamento, cómo es que llegó a materializar esta colección de libros. Y eso también nos va a ayudar a interpretar las escrituras de mejor manera. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre la formación del canon y la interpretación de las escrituras? Pues una de las cosas que vamos a ver, es que justamente la iglesia tiene una fe, ha recibido una fe de parte de los apóstoles cuando predicaron a ellos. Y cualquier cosa que ellos recibían, libro, documento, que contradecía esa fe, ellos pues lo rechazaban. Entonces, al estudiar la iglesia antigua, vamos a descubrir la fe que confesaba esta iglesia, que la guió en la formación del canon. Y conociendo la fe de la iglesia en estos años, también esto nos va a ayudar a interpretar las mismas escrituras de mejor manera. Y en el caso de algunos de estos escritos, de los que están más cerca al tiempo de los apóstoles, vamos a ver que en la historia de la iglesia vamos a encontrar escritos que no están en la Biblia, pero que se consideran cristianos, ¿no? Ortodoxos, o sea, con sana doctrina,
que no llegan a ser parte del Nuevo Testamento, pero que son muy, muy tempranos. En el caso, por ejemplo, del Didaqué, que es un manual de instrucción no solamente doctrinal, sino también da unas instrucciones acerca del culto en la iglesia. Muchos de los especialistas creen que este documento fue escrito antes del final del primer siglo. O sea, estamos hablando de documentos que fueron escritos en el tiempo en que todavía algunos apóstoles estaban vivos. Entonces, este conocimiento de la práctica y la creencia de las iglesias en el tiempo de los apóstoles van a servir de suplemento al Nuevo Testamento y nos van a ayudar a formar un contexto mejor para ese mundo, también para que interpretemos la Biblia de mejor manera, ¿no? Y aparte de eso, también vamos a encontrar las primeras confesiones de la iglesia, las confesiones más influyentes, las que fueron adoptadas por la mayor cantidad de iglesias. Vamos a encontrar el famoso credo niceno, que es la confesión de fe que fue adoptada por todas las iglesias trinitarias, y respectivamente, pues si son católicas, griegas, orientales, ¿no? Entonces, y también protestantes y evangélicas algunas, ¿no? Entonces, vemos que la iglesia antigua, que en general, el estudiar la historia de la iglesia es muy importante, pero que estudiar la historia de la iglesia antigua tiene su importancia particular y sumamente especial. Y obviamente para mí es sumamente interesante, por eso yo me enfoqué en esta área en mis propios estudios. Y esas son las razones que puedo compartir. Podríamos hablar ahora más acerca de, ya se dan cuenta ustedes también que he mencionado la unidad de la fe, las confesiones, ¿verdad? La formación del canon del Nuevo Testamento. Acá quiero reconocer desde ya que en este curso van a ver, se va a reflejar hasta cierto modo, pues, mi propio interés especial en la teología histórica, ¿no? Ya ven que la teología tiene diferentes ramas, ¿verdad? Hay teología sistemática, muy conocida en círculos reformados. Los teólogos reformados son especialistas en esta teología sistemática. La teología sistemática se especializa, pues, justamente en hacer una síntesis de toda la fe cristiana, obviamente en base a las escrituras, pero presentar lo que nosotros creemos en su totalidad, de manera organizada, de manera clara, dividida en campos, en áreas. La teología histórica es otra rama de la teología, y el interés de la teología histórica es estudiar cómo es que se ha desarrollado la doctrina a través de los años. Entonces, ese es un interés personal que obviamente lo reconozco desde el inicio, y también para que sepan por qué es que voy a enfatizar ciertas cosas. Y otra cosa que tenemos que reconocer también desde el inicio es la naturaleza del estudio de la historia. Acabo de mencionar mi propio interés en la teología histórica, pero lo que vamos a ver también es que la historia es, ya mencionamos que, pues, la historia del cristianismo abarca 2000 años, estamos hablando de 2 milenios. Estamos hablando de una cantidad de sucesos y eventos que realmente sería imposible que ningún curso pueda cubrir. En el caso de nuestro curso no estamos hablando de historia general del cristianismo, solamente de la historia antigua, pero incluso en ese... Nosotros vemos, de hecho, en las escrituras, ¿no?, que Juan termina su evangelio diciendo de que si él contase todo lo que el Señor Jesucristo hizo y enseñó, no hubiera libros en el mundo para contener todo ese material. Si eso es verdad con respecto simplemente acerca de la vida del Señor Jesucristo, imagínense con respecto a su iglesia, ¿no? Tantas vidas, tantos sucesos, tantos eventos. Entonces, ¿eso qué nos hace ver? Pues que necesariamente
un curso de historia como el nuestro tiene que ser selectivo. No podemos contar todo lo que ha ocurrido. Solamente podemos presentar de manera breve lo que nosotros pensamos que es más importante. Bueno, el presentador en este caso soy yo, ¿verdad? Y por eso también creo que es necesario reconocer desde el inicio, en el caso mío, mi interés en el desarrollo de la doctrina. Y eso también es un interés que creo que se comparte por lo general en la tradición reformada, así que eso va a influir nuestro curso. Y ya por eso vemos acá que también como parte de la descripción mencioné que vamos a hacer este repaso de la historia desde una perspectiva reformada y evangélica. Saben, no solamente en el estudio de la historia nos encontramos que tenemos que enfocarnos en ciertas cosas que consideramos más importantes porque no podemos estudiar con igual profundidad todo. Pero aparte de eso, así como vemos que la Biblia se puede interpretar de diferentes maneras, no que se deba, sino simplemente que se interpreta de diferentes maneras y por eso hay diferentes denominaciones. La historia también se puede interpretar de diferentes maneras. Entonces reconocemos de que nosotros también vamos a ver a la historia desde una perspectiva reformada, ¿no? Y cómo es que va a influir. Eso también tiene un impacto en nuestro estudio, porque, por ejemplo, si este fuera una historia de la iglesia en un seminario católico romano, yo estaría, ciertamente si es un seminario tradicionalista, yo defendería la idea de que el papado fue instituido por Cristo desde el comienzo. ¿verdad? Pero como venimos desde una perspectiva protestante reformada, nosotros vamos a tener una opinión distinta, que el papado no fue una institución original de Jesucristo, sino es algo que se desarrolló a través de los siglos. ¿no? Es algo que fue el resultado de diferentes contextos, circunstancias, coyunturas culturales, sociales, históricas. Y vamos a repasar algunas de estas para entender cómo es que surge la Iglesia Católica Romana, pero, como repito, desde una perspectiva reformada. ¿Qué más podemos decir al respecto de esto? Muy bien. Cuando hablamos de que nosotros venimos al estudio de la historia con una perspectiva, ¿no? Tal vez la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos saber que estamos teniendo un estudio objetivo, ¿no? Porque estamos siendo, por decirlo así, eh, eh, podría alguien decir parciales, ¿no? Porque tenemos nuestras propias convicciones. Puesto de otra manera, se podría uno preguntar, ¿por qué estudiar la historia si ni siquiera podemos hacerlo con completa objetividad? ¿no? ¿Para qué dedicar los próximos días a la investigación del pasado de la Iglesia si nuestras convicciones y preferencias van a influenciar de manera inevitable nuestra lectura del pasado? Bueno, y en respuesta a esto, está el principio que quiero compartir con ustedes, que es que el verdadero problema para el estudio de la historia no es el reconocimiento, sino la ignorancia de nuestros prejuicios. Sin lugar a duda, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas y convicciones que influyen en nuestra percepción de la realidad. Es imposible estudiar la historia con una mente en blanco y completamente imparcial. Pero si ignoramos o negamos nuestros prejuicios, estos ejercerán una influencia más sutil y profunda sobre nosotros. Por otro lado, si reconocemos nuestros prejuicios, seremos capaces de tomar ciertas medidas para evitar que estos controlen completa e imperceptiblemente nuestra investigación de la historia. La persona que, por ejemplo,
no sabe que sufre de daltonismo. Podría concluir que las frutas buenas y las malas tienen el mismo color y resignarse a distinguir la una de la otra por medio del gusto. Por en contraste, la persona que sabe que sufre de daltonismo podría venir al mercado con un amigo de visión saludable para que le ayude a seleccionar fruta buena. Bueno, de manera similar, el reconocer nuestros prejuicios puede ser algo muy útil, ya que nos advierte que debemos consultar perspectivas diferentes a la nuestra para evitar que nuestra visión peculiar tiña y distorsione la evidencia. Y por esta razón, los apuntes, no solamente los apuntes que les voy a pasar, pero también la bibliografía, incluye fuentes primarias, no solamente de los padres de la iglesia, ¿no? O mejor dicho, libros que no solamente vienen desde una perspectiva reformada, protestante, sino también de perspectivas diferentes, ¿no? Obviamente el propósito de consultar perspectivas diferentes no debe limitarse a la refutación de nuestros adversarios, sino también una actitud humilde que esté dispuesta a recibir corrección. Entonces, porque sin esta actitud, pues no hay mucha esperanza de que podamos nosotros aprender nada, ¿no? La última aclaración acerca del curso, ven que es un estudio reflexivo, ¿no? Nuestra clase desea ofrecer algo más que simple información. Queremos contribuir a la formación cristiana y espiritual de los participantes y por eso queremos invitar frecuentemente a los lectores, a los participantes, a los estudiantes a meditar en las implicaciones del material estudiado para su vida personal y el ministerio de la iglesia. Entonces, nuestro curso nos confrontará constantemente con la pregunta de qué manera debemos cambiar nuestro pensamiento y comportamiento, ministerio, en vista de lo que estamos nosotros estudiando. Desde luego, ninguna presentación de la historia merece el tipo de reflexión que dedicamos al estudio de la Biblia, de las Escrituras, pero se podría decir de que de cierta manera el estudio de la historia es un estudio, una investigación de las obras de Dios, porque el Señor no limita su soberanía a los hechos y sucesos que están narrados en la Biblia. Dios controla el curso de toda la historia, ¿verdad? Quería, pues, justamente por eso, leer un pasaje de la Biblia que viene de Daniel 4:13. Esto es el reconocimiento que hace el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después de ser humillado por Dios, dice en Daniel 4:35, dice, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Entonces, lo que estamos diciendo, la razón por la cual comparto esta cita del libro de Daniel, es para recordarnos que de cierta manera, ya que Dios es soberano, Él es rey de la historia, rey de todos los eventos de la humanidad, Él controla el curso de nuestra historia. El estudiar la historia de la iglesia también nos resulta en un estudio de la obra de Dios en el mundo. Y eso, por ende, necesita reflexión, necesita que nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿De qué maneras Él quería bendecir, dirigir a su pueblo en estos sucesos? Así que vamos a tomar un segundo, ¿no? Para reflexionar juntos y dar la oportunidad para que podamos conversar por unos minutos acerca de lo que estamos viendo. Les recomiendo que en sus apuntes, ya cuando tal vez termine esta charla, esta presentación, repasen tal vez de memoria algunas de las razones generales que dimos, por qué es importante estudiar la historia de la iglesia, por qué es importante estudiar la historia
antigua en particular, pero me pregunto si en este momento a alguno de ustedes se le ocurre otra razón por la cual es importante estudiar la historia, eh, además de las que yo he mencionado, ¿no? Además de todo lo que yo he dicho, me gustaría saber si alguno de ustedes se les ocurre otras razones por las cuales es importante estudiar la historia antigua y eh, también si tienen alguna pregunta acerca de cualquier cosa que yo he dicho hasta este momento. Pastor, no sé, de pronto no sé si alguna de las razones podría ser también en el momento de evangelizar a alguien. Si no tenemos conocimiento sobre esto, pues complicado. Sí, especialmente en el caso, nosotros pues estando en Latinoamérica estamos en un contexto en que la Iglesia Católica tradicionalmente ha enfatizado que es la única iglesia de Cristo, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Si encontramos tal vez personas que tienen ese pensamiento, conociendo la historia y cómo se han desarrollado todas estas, los cambios en la iglesia, podríamos aclarar con buenos fundamentos, ¿no? Y con buenas razones por qué no se debe pensar de esa manera, ¿verdad? Así que me imagino que estaba pensando tal vez en algo parecido, pero también tal vez, no sé si era eso lo que estaba pensando, pero se me ocurre que también está relacionado, ¿verdad? Lo que está diciendo, que puede ser útil en la evangelización de las personas, especialmente en el contexto en el que estamos. También para nosotros es muy enriquecedor el saber que los pasados, las personas que vivieron la fe en el pasado, es inspiración también para nosotros, porque se mantuvieron fieles pese a las situaciones históricas difíciles que vivieron y su fe permaneció intacta. Al leer nosotros eso, nuestra fe también pues es retada, ¿no? Exactamente, exactamente. Saben, una cosa que también es sumamente importante para que nosotros entendamos es que la iglesia, nosotros pues como admiradores de la doctrina reformada, ¿no? Muchas veces hablamos mucho de Lutero, de Calvino, de los puritanos, de otros teólogos que vienen después. Pero tenemos que entender pues que la iglesia no empieza ni con Lutero, ni con Calvino, ni con los puritanos, ni con nuestro pastor cuando plantó la iglesia en la que estamos asistiendo, ¿no? La iglesia de Cristo empieza cuando en el ministerio del Señor Jesucristo hace 2000 años. O sea que si el grupo al que pertenecemos no puede encontrar ninguna continuidad con la iglesia histórica a través de los siglos, también nos debería llevar a cuestionarnos si es que en verdad somos parte de la iglesia que Cristo estableció en el mundo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra razón, comentario, reacción? Estaba meditando en que varios de los que estamos acá presentes en la clase de historia de la Iglesia Antigua, varios de nosotros hicimos parte en el pasado, años atrás, de un movimiento modalista. Varios de nosotros fuimos unitarios. Acá en Colombia le llaman Jesús solos. Varios de nosotros negábamos la Trinidad, pero pues fuimos criados y enseñados de esa manera. Y bueno, encontrarse con la historia de la iglesia antigua es encontrarnos también con que en realidad no teníamos unas raíces escriturales, sino unas raíces heréticas. Entonces ayuda también a ver el desarrollo de la doctrina cristiana, cómo estas herejías se levantaron y de la misma manera cómo aún perduran en ciertos movimientos contemporáneos. Nosotros hicimos parte de eso y gracias al Señor nos sacó de ese terrible error. Exacto, exacto. Gracias, Pastor Gutiérrez.
No sé si alguien más quiere agregar algo, algún otro comentario. Yo creo que el pastor William me estaba quitando la idea. Pero pues yo quería apuntar era el tema de identidad, ¿no? La identidad cristiana, ante todo acá en Latinoamérica, es algo casi inexistente, dado el hecho de que no conocen sus verdaderas raíces, como decía el pastor William. Creo que esto, quería aportar eso, creo que esto nos va a ayudar bastante a nosotros, este tipo de historia de la iglesia antigua, que puede ser que no se tenga muy en cuenta hoy en día por el ámbito cristiano en el cual nosotros nos movemos, pero que en realidad es muy importante para precisamente darnos identidad. Exacto. Gracias, Pastor Diego. Creo que veo... Perdón. Otra cosa también que considero yo que por la que debemos conocer la historia del cristianismo es para en un momento determinado poder hacer apologética, defensa de nuestra fe, de nuestros principios, y además porque si no conocemos la historia realmente, como decía el pastor William, y nos basamos de pronto en seguir, no sé, corrientes o doctrinas de estos tiempos, esto puede llevar a la iglesia a un deterioro con el paso del tiempo, más del que quizás ha tenido. Entonces, yo considero que realmente algo que nos ha faltado, y sobre todo los que venimos de un contexto pentecostal, es eso, no conocer la historia y realmente acerca de la iglesia. En mi caso personal, yo vine a interesarme, a conocer algo de la historia de la iglesia desde que empecé a tener contacto con mis amados hermanos de la iglesia FACA, y empecé a conocer algo acerca del trasfondo de la historia de la iglesia. No es como nos habían contado, nos habían enseñado. Entonces considero que eso es bien importante también. Gracias, hermano. ¿Alguien más que gustaría añadir una reflexión? Creo que el hermano Leandro estaba levantando la mano. Sí, mi hermano Daniel, en concordancia con lo que dice el hermano William y el hermano Diego, también Dios nos llama a ser parte de una iglesia, pero con una iglesia con discernimiento. Muchas veces nosotros acumulamos conocimiento, pero no nos preguntamos para qué nos sirve ese conocimiento y dónde podemos aplicar correctamente ese conocimiento. Es algo que creo que pasamos muchos por alto. Cuando digo muchos, somos como los cristianos que sí sabemos que tenemos que cultivarnos de alguna manera, pero no discernimos para qué tenemos ese conocimiento. Y lo otro es que en Latinoamérica tenemos, o bueno, la mayoría de las naciones tenemos 200 años de historia cultural como naciones independientes que nos hacen tan diferentes los unos de los otros. No conocemos esa historia corta que nos hace tan diferentes los peruanos de los colombianos y ecuatorianos siendo de un mismo país, y más los chilenos con los argentinos y los panameños. Ahora, cuánto más el interés por esta historia que es a través de toda la humanidad, como usted lo ha dicho. Es todavía más urgente estar pendiente de esta historia que como usted lo ha dicho correctamente, viene desde Adán y Eva. Entonces es una extensión mucho más grande que tenemos que estar abarcando para tener lo que dice el pastor Diego, una verdadera identidad, pensando en que nosotros tenemos es la ciudadanía celestial, no terrenal. Entonces me parece que en la parte donde usted dice que es un estudio reflexivo, yo lo tomo por ese lado de reflexivo en discernimiento, y en que hay que abarcar realmente mucho para tener una unidad en la fe y una identidad. Gracias, hermano. Muchas gracias. Yo solamente puedo ver algunos de ustedes, así que si hay alguien que está levantando la mano y no le estoy
dando, por favor, simplemente hable, o si el hermano, si el pastor William lo ve también, puede mencionarlo. Si no, vamos a seguir. Nos queda media hora, así que vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico en el que surge el cristianismo para entender un poco cómo es que entender un poco, ¿no? el impacto inmediato que tuvo la iglesia en el mundo. Así que vamos a pasar a las siguiente punto, que es el contexto. Vamos a hablar un poco acerca de las razones para la irrupción de la iglesia en el mundo. Vemos que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 4:4, dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Otra versión moderna, la palabra de Dios para todos, traduce el mismo versículo. Dice: cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nació en medio de una coyuntura histórica que permitió la expansión inmediata del cristianismo. De hecho, tal fue la rapidez con la que la fe cristiana alcanzó a diversos pueblos, que Pablo escribe en Colosenses 1:6 que él dice: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, dice. De forma más enfática todavía, el apóstol agrega en el versículo 23, el mismo capítulo, ¿verdad?, de Colosenses 1, dice: el evangelio ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Bueno, ¿cómo fue posible que el evangelio sea, como dice Pablo, proclamado en toda la creación debajo del cielo durante la primera generación de discípulos, sin imprenta, sin televisión, sin radio, sin internet? Obviamente, pues uno diría Dios, ¿no? Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él puede ciertamente haber traído el Evangelio al mundo de diversas formas, pero el hecho es que lo hizo de una manera muy específica, en un contexto particular, y este contexto dejaría una huella profunda para el resto de las generaciones cristianas. Así que realmente es importante ver cómo es que Dios cumplió este propósito y cómo Él hizo que el Evangelio, que el cristianismo alcance básicamente a todo el imperio romano en una sola generación. Bueno, vemos de vuelta a Gálatas 4:4, ¿no?, que dice que Dios envió a su Hijo, dice, nacido bajo la ley. Jesús era judío. Jesús vino como el Mesías judío, el hijo de David. Todos los apóstoles eran judíos. La primera iglesia era toda judía. A pesar de que hoy en día el cristianismo se considere una religión muy diferente al judaísmo, debemos recordar que el cristianismo empezó como un movimiento netamente judío. ¿Cómo así, pues, pudo un movimiento que era netamente judío esparcirse tan rápidamente por todo el mundo? Bueno, la primera razón es que cuando Jesús nació, los judíos ya estaban dispersos por doquier. Nosotros no tenemos registros de la actividad evangelística de muchos misioneros cristianos del primer siglo. Pablo es una excepción, ¿no? No es que simplemente no hay evidencia que nos diga que muchos estaban haciendo lo que Pablo estaba haciendo. Y como el libro de los Hechos revela, la estrategia principal de Pablo para la evangelización de una ciudad era asistir a la sinagoga local y argumentar que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Pero sin sinagogas por todo el imperio romano, la expansión del cristianismo hubiera sido completamente diferente. Sorprendentemente, aunque en el Antiguo Testamento Dios había prometido dispersar a los hebreos por el mundo como castigo por su infidelidad
al pacto de Moisés, la gracia del Señor utilizó la corrección del pueblo judío para la bendición de todo el mundo. Durante el destierro de Babilonia en el siglo VI a.C., los judíos aprendieron a adorar a Dios lejos de la tierra prometida, lejos del templo, durante la cautividad en Babilonia. Es muy posible que esta cautividad babilónica haya dado origen a las sinagogas. Pero de manera en la que hayan surgido las sinagogas, de la manera que sea, para el siglo I, para el primer siglo después de Cristo, las sinagogas ya se habían multiplicado por todo el mundo mediterráneo. Y estas sirvieron como trampolín para el cristianismo. Pero por sí solo, el esparcimiento de los judíos por las naciones no es suficiente para explicar la difusión tan rápida del cristianismo. La segunda razón, como pueden ver en la diapositiva, es la atracción que el culto judío ejercía entre muchos gentiles. Cuando el libro de los Hechos menciona a los temerosos de Dios, se refiere a un grupo muy específico de personas. Los temerosos de Dios eran gentiles, es decir, no judíos, que adoraban al Dios de Israel, pero no habían completado una conversión total al judaísmo. Esos hombres apreciaban la idea de adorar al Dios supremo por medio de una vida de justicia y misericordia, y por ende practicaban cosas como la oración, daban limosnas. Ya vemos el caso ay, ahora sí me olvidé, ¿cómo se llamaba el cinturón de la... Cornelio, el famoso por también dar limosnas, ¿no? Pero no se circuncidaba. Cuando predicadores judíos como Pablo empezaron a prometer a estos creyentes no circuncidados una membresía en el pueblo de Dios igual a la de los circuncidados, por medio de la fe en Jesucristo, sin circuncisión, de cierta manera los sueños de los temerosos de Dios se hicieron realidad. Además, tenemos que recordar que en el contexto romano, si el padre de familia se convertía, todos los miembros de su hogar, incluyendo los esclavos, también se esperaba que se convirtiesen a la nueva religión. Y tan numerosa fue la entrada de estos temerosos de Dios a la iglesia, que para finales del primer siglo, la mayoría de los cristianos en el imperio ya no eran judíos, sino gentiles. Y por esta razón, muchos eruditos no cristianos concluyeron que el verdadero fundador, ahora esto lo que voy a decir no estoy diciendo que es lo que debamos creer nosotros, pero estoy diciendo simplemente lo que eruditos dicen justamente cuando ven el cambio de judíos a gentiles, justamente porque ven que al final del primer siglo la mayoría de cristianos ya son gentiles. Algunos de estos historiadores sugieren de que el verdadero fundador del cristianismo, como existe actualmente, no es Jesús, sino Saulo, Pablo, ¿no? Porque él predicaba un cristianismo sin circuncisión, ¿no? Obviamente nosotros, como cristianos evangélicos que creemos la Biblia, nosotros obviamente rechazamos cualquier idea de que Jesús, que otra persona aparte de Jesús sea el fundador. Pero el punto es que quiero hacer es simplemente hacerles ver el cambio tan dramático que hubo en la composición de la iglesia de manera muy rápida. Ya para finales del primer siglo ya la figura ya estaba cambiando, y esto se debía en gran parte a que también el judaísmo ya se había hecho muy atractivo entre muchos gentiles. Claro que siguen siendo minoría los cristianos. Cuando digo muchos, no estoy diciendo de que una mayoría de los romanos se convirtieron, pero estos temerosos de Dios sí que fueron un grupo clave también en la expansión del cristianismo en el primer siglo. Una tercera razón que explica la rapidez con que el cristianismo se esparció por todo el mundo es la propagación de la cultura griega desde el siglo IV a.C. Este proceso se llama como
se conoce como helenización, ¿verdad? Las conquistas de Alejandro Magno se expandieron desde su Macedonia natal hasta la India. Y uno de los objetivos de este conquistador era establecer la cultura griega por todas partes, ya que él estaba convencido de la superioridad y beneficio de esta cultura para toda la humanidad. Para el tiempo de Jesús, el griego era el lenguaje internacional, así como el inglés todavía parece serlo en el mundo actual. Y esto explica por qué el Nuevo Testamento está escrito completamente en griego, a pesar de que casi todos sus autores hayan sido judíos. El idioma natural, bueno, natal, principal, por lo menos, de Jesús y sus apóstoles era arameo, seguramente, pero los escritos del Nuevo Testamento están todos escritos originalmente en griego, y esto es producto de la helenización del mundo. Y esto también ayudó a la expansión del cristianismo. ¿Cómo así? Bueno, el lenguaje y la cultura griega facilitaron esta expansión. Cada ciudad y pueblo tenía sus propias costumbres, pero la universalización del helenismo permitió a los apóstoles y otros evangelistas tener varios puntos de contacto con los pueblos que visitaban. Además, cuando Pablo quería predicar el evangelio en todos estos pueblos diferentes, no tenía que aprender su lenguaje, no tenía que ser él como muchos misioneros tienen que ser hoy, ¿no? Que tienen que primero pasar un par de años aprendiendo el lenguaje. No, Pablo, debido a la helenización del mundo, él podía viajar por todos estos pueblos en el Imperio Romano, predicarles en griego y ser entendido por las personas. Y de manera también similar, a pesar de que estaba disperso por todas partes, las iglesias podían usar las mismas escrituras, la misma traducción de la Biblia, la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras. Con el transcurrir del curso vamos a ver otras maneras en las que el helenismo impacta a la iglesia antigua, pero ya al menos en este momento podemos ver cómo la helenización del mundo antiguo también preparó al mundo para la rápida expansión del cristianismo. Ahora, la cuarta razón que incluimos aquí para la rapidez de la expansión de la fe cristiana es la llamada Pax Romana, que es latín para paz romana. Y este es el periodo desde el reinado del emperador romano César Augusto, que reinó del 27 a.C. al 14 después de Cristo, hasta el reinado de Marco Aurelio, que es de 161 al 180 después de Cristo. Este es el periodo. Entonces, básicamente son los 2 primeros siglos del cristianismo que dura la famosa Pax Romana. No el Imperio Romano, sino la Pax Romana. Eso es cuando los romanos ejercieron tal control sobre la región del Mediterráneo, Europa del Sur, Medio Oriente, África del Norte, que el imperio llegaría a alcanzar su máxima extensión. Y algunos cálculos sugieren que en estos años el imperio llegó a contar con 70 millones de habitantes. Por supuesto que los romanos lucharon guerras, ¿no? Y batallas durante este tiempo, tanto dentro como fuera de sus territorios. Pero en comparación a otros tiempos de mayor inestabilidad política y social, el periodo deriva el nombre de paz romana. Y esto también es importante para la expansión del cristianismo. ¿Por qué? Porque además de que el cristianismo tenía un lenguaje universal, el griego, los apóstoles y evangelistas cristianos también tenían a su disposición los caminos que los romanos habían construido para unir a todos los pueblos que ahora administraban. Y ahora también, estando bajo el control de los romanos, estos caminos también aminoraban el riesgo de robos y asaltos.
Imagínense lo difícil, lo peligroso que debe haber sido viajar de un lugar a otro en ese tiempo. Bueno, el hecho de que el Imperio Romano había establecido su gobierno en todas estas, no solamente resultaba en la creación de caminos, sino también la presencia militar romana. Obviamente el imperio no era amigo de la iglesia, ciertamente, bueno, eso pasará más adelante, unos siglos más adelante, pero en este punto no es ningún amigo de la iglesia, el imperio, son los romanos los que crucifican a Jesucristo, pero el hecho es de que sí ofrecían un grado de protección para los cristianos que vivían aquí, como vemos en el libro de los Hechos, ¿no? Ya ven cuando los judíos intentan asesinar a Pablo, lo intentan apedrear en Jerusalén, Pablo apela a los soldados romanos para que lo protejan, porque iba a ser ejecutado de una manera injusta. Entonces vemos que los 200 años que duró la Pax Romana provieron una oportunidad única para el esparcimiento sin precedente del cristianismo. Entonces vemos ya, podemos entender mejor lo que habíamos leído en el libro de Daniel, ¿verdad? Bueno, ya vieron ustedes este mapa que nos ilustra, ¿verdad? Hay que entender que en este tiempo, inicialmente, realmente la expansión del cristianismo se limitó, no totalmente, pero en gran parte, al Imperio Romano. Y hay que pensar cómo hubiera sido sin la presencia de un Imperio Romano, sin un proceso de helenización que ya había comenzado. Vemos que realmente son varios los factores que se juntaron al momento preciso para que cuando venga el Señor Jesucristo, la iglesia pueda, por decirlo así, explotar en la historia de la humanidad. Y vemos que se cumple lo que leemos en Daniel, ¿no? Voy a leerlo yo aquí. El rey Nabucodonosor, en su sueño, dice así: en su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Y luego agrega en el versículo 39, del 39 al 44, Daniel da la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Y esta es la interpretación. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este era un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, es como el plazo determinado, como dice Gálatas, ¿no? En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre,
y hará pedazos a estos reinos. La gran mayoría de intérpretes evangélicos parecen estar de acuerdo en que Nabucodonosor representa al imperio babilonio en el sueño, Nabucodonosor, ¿verdad? El segundo reino, el imperio medo-persa, el tercer reino, el imperio griego, y el cuarto reino, el imperio romano. Es decir, que cuando Daniel concluye que en los días de estos reyes, Dios, el Dios del cielo, establecerá un reino que jamás será destruido, el profeta vaticina que el Mesías establecerá el reinado universal e indestructible de Dios en los días del imperio romano. Y de ahí que Pablo escribe en Gálatas 4:4, que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Pero como hemos visto en esta lección, el decreto divino de instituir el reinado de Jesucristo en tiempos romanos no fue una decisión arbitraria e inconsecuente. Fue, como traduce la palabra de Dios para todos, el momento oportuno. La coyuntura histórica del primer siglo fue el momento preciso para que, con una velocidad impresionante, el cristianismo se convierta en una, como dice Daniel 2:35, una montaña enorme que llenó toda la tierra. Obviamente toda la tierra es una expresión relativa, ¿no? Hasta el día de hoy se pueden encontrar pueblos y aldeas remotas que no han escuchado de Cristo. De todas maneras, de un día al otro, por decirlo así, el cristianismo se convirtió en un movimiento internacional. Y esto gracias a las condiciones históricas que Dios había preparado de antemano. El contexto histórico para el nacimiento de la iglesia tiene elementos judíos, griegos y romanos, y estas tres culturas ejercerán su propia influencia en todas las etapas de la historia que empezaremos a repasar en la lección de mañana con la bendición de Dios. Entonces, para terminar, ya faltan 10 minutos para las 9. Vamos a tal vez tener un tiempo de conversación final acerca de lo que hemos visto. Tal vez ya hemos hablado de las características claves del contexto histórico en el que surge el cristianismo, ¿no? Hay una pregunta acá que la incluye aquí de reflexión, no es que necesariamente tengamos que dar respuesta a esto, ¿no? Pero leyendo un libro acerca del surgimiento del cristianismo, de hecho, el libro se llama El triunfo del cristianismo, es escrito por un agnóstico, alguien que no está convencido ni siquiera de la existencia de Dios. Y él dice, bueno, pero si Dios realmente quería que el reino de su Hijo llegue a todo el mundo, ¿por qué se limitó al Imperio Romano, ¿no? Y de hecho, no todo Roma, sino solamente las ciudades más importantes fueron alcanzadas. Sabemos como latinoamericanos que había todo un continente lleno de personas que no escucharían el de Cristo por siglos, por muchos siglos, por más de un milenio. Son preguntas que uno podría hacerse, ¿no? Pero lo que tenemos en el curso, en el estudio de la historia, es que vemos de que a pesar de esta crítica, que tal vez alguno de ustedes quisiera comentar, pero el hecho es de que visto desde una perspectiva humana, no había manera en que el movimiento empezado por una persona que murió ejecutado por el imperio como un criminal, como un incorriente, crucificado entre otros dos malhechores, pudiera expandirse de la manera tan impresionante como lo hizo a través del imperio. Vemos que ciertamente, como hemos dicho, Dios lo pudo haber hecho de diferentes maneras, pero vemos también de que realmente era el momento preciso para eso, y que nosotros que creemos en la soberanía de Dios, vemos, esto confirma
para nosotros de que Dios está en control, que tenía un plan, que su plan para el mundo es justamente la llegada de su Hijo, el establecimiento de la iglesia. Pero me pregunto si tal vez alguno de ustedes quisiera agregar algún factor histórico, social, cultural que no hayamos mencionado en nuestro comentario acerca del surgimiento del cristianismo, o si hubiera alguna pregunta o comentario acerca de cualquier cosa que hemos dicho hasta este momento. Hermana Fernanda, creo que veo su mano. Sí, señor, quería comentar que de pronto se me ocurrió viendo el mapa un poco que el hecho de que las ciudades en las que se predicó el Evangelio fueran costeras también contribuyó a que se esparciera el Evangelio, porque muchos mercaderes y viajeros que estaban en esas ciudades eventualmente escucharon el Evangelio y llevaron ese mensaje también a otros continentes y a otros países. Sí, muy bien, eso es una observación muy buena. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera agregar algo a lo que hemos dicho? Gracias, mi pastor. También, pues, los científicos ubican la cuna de género humano en África, pero realmente vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nace realmente en la mitad en el corazón de la humanidad, en la mitad de los imperios más importantes, de los 4 imperios más importantes, y fue el foco perfecto para esparcir tan ligeramente el Evangelio, porque fue realmente una expansión asombrosa. Entonces fue no solamente el momento perfecto en el tiempo, sino en el espacio también. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, entonces, ya entendiendo un poco de por qué es importante estudiar la historia, por qué es importante la iglesia antigua en particular, sabiendo un poco del contexto en el que surge el cristianismo, entonces estamos listos para que el día de mañana comencemos ya a ver eventos concretos, nombres, personajes, cuando consideremos la iglesia preconstantiniana. El día de mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver el cristianismo desde el ministerio de Jesús hasta la gran persecución que luego terminaría con el reinado de Constantino. Así que le voy a pedir al pastor William que tal vez haga la oración de conclusión, a menos que el pastor quiera agregar algo o darnos alguna indicación que tengamos que tener en mente. Mi hermano Daniel, no, agradecido, por el contrario, muy contento por el tema, muy contento con las razones, que pudiéramos iniciar con unas razones que justifiquen el estudio de la historia. No siempre se hace, y creo que muchas veces obviamos la historia como un tema importante, no lo consideramos importante, pero en realidad creo que usted lo dijo en una parte de las razones, y es que la historia es la historia de las obras de Dios, de la providencia de Dios, lo que Dios ha hecho para que su pueblo se extienda, para que el evangelio crezca, para que el reino continúe en avance. Y pues para mí, sé que para varios de los que están presentes también es un tema que nos deleita. Vamos a dar gracias, mi hermano. No sé si no había una mano arriba. Demos gracias, mi hermano, y mañana puntualitos, ojalá nos podamos conectar antes de las 7, a los estudiantes y todo, para que podamos iniciar y aprovechar estas 2 horas que
que al final creo que nos va a hacer falta tiempo, pero aprovechemos al máximo. Oremos.